Por segunda vez, en mi condición de candidato a la presidencia de la República, comparezco ante la Cámara Americana de Comercio en este evento que todo parece indicar que se va a convertir en un evento clásico en los momentos en que se acerquen las decisiones electorales en el país. Agradezco, repito, esta distinción en un momento en el cual yo diría que estamos atravesando por uno de los momentos no solo más difíciles, sino más confusos de toda el desenvolvimiento económico, social y político de nuestra nación. Cuando anoche me disponía a establecer los temas a los cuales debía referirme en el día de hoy, me encontré con que eran tantos, son tantas las inquietudes que era preferible hacer una serie de señalamientos relativos a lo que yo creo que es el centro del conflicto económico y social de la nación, que lógicamente tiene su efecto en el desenvolvimiento político de la nación. Hoy amanecimos con una gran crisis a nivel de la Junta Central Electoral, apenas a 20 y tantos días de las elecciones. No se sabe exactamente qué va a suceder con la Junta Electoral y eso es realmente preocupante. Y nos obliga a iniciar pidiendo apoyo a la Junta Central Electoral, aún sabiendo todos ustedes que en muchas ocasiones no hemos estado de acuerdo con la forma en que ésta ha actuado. Pero ya en este momento, lo más aconsejable, lo más sano, lo más inteligente y lo más conveniente es apoyar a la Junta Central Electoral. Al leer la prensa de hoy, encontré algunos titulares que a mi modo de ver reflejan las grandes contradicciones, los conflictos y las confusiones que están en el ambiente nacional. Se lee una declaración de los dueños de hoteles donde dicen que con la nueva tasa cambiaria oficial, entre comillas, el negocio turístico y hotelero iría a la quiebra, no podría funcionar. Al mismo tiempo aparecen los representantes y productores de medicamentos diciendo que con esa tasa tan alta no pueden funcionar. Al mismo tiempo, los productores de huevos, de pollo, de cerdos, hacen un reclamo de que se le entregue una cantidad de dólares a la tasa anterior como único modo de poder seguir operando. Realmente estamos en una difícil, confusa situación que requiere como paso fundamental para tratar, o no para tratar, sino para salir del problema en que nos encontramos, de un mínimo de consenso nacional. Estoy diciendo algo que han dicho muchos, pero estoy diciendo algo que cada día se convierte en una realidad más irrefutable. Cuando observamos
el proceso inflacionario dominicano, como todo proceso inflacionario, ya en una etapa de avance aparentemente fuera de control, cuyas consecuencias nadie está en capacidad de establecer. Notamos que la confusión de sectores inclusive que estarían supuestos a orientar cada vez presiona más aquellos factores que a su vez presionan el proceso inflacionario. Las causas y los efectos de la inflación se confunden y en más de una oportunidad, de un caso, de un factor, este factor se convierte en causa para luego ser efecto, volver a ser causa y seguir siendo efecto en esa vorágine hacia arriba que está provocando el proceso inflacionario de la República Dominicana. Y un caso que viene a ser en este momento precisamente por los titulares a los que me referí hace un momento, es el de la tasa de cambio. Se habla de la tasa de cambio competitiva. Pero ¿cuál es la tasa de cambio competitiva? ¿Es hoy 10 pesos por dólar? Y si se reconoce esa tasa oficial, ¿cuál será dentro de un mes? ¿Podemos realmente aislar los factores que inciden en el proceso inflacionario dominicano uno de otros, sin entender que uno alimenta y retroalimenta a los demás factores? ¿O realmente vamos a entender de una vez y por todas que el país necesita un proyecto, necesita un plan, necesita un consenso, necesita un fin que todos apoyemos y que todos entendamos que debemos lograr? De lo contrario, seguiremos dando tumbos, la tasa perseguirá a la inflación a la tasa de interés a la tasa de cambio, el precio de los combustibles a su vez seguirá aumentando la presión en la cartera inflacionaria y vamos a entrar en un proceso de hiperinflación cuyas consecuencias y cuyo control ya se ha probado en muchísimos países, que resulta difícil, muy difícil de controlar. Inclusive se habla del llamado tratamiento de choque. Un tratamiento de choque sumamente peligroso, porque generalmente es una forma de ver las cosas sin tomar en cuenta que lo que se va a hacer va a afectar a la gente, va a afectar a los hombres, a las mujeres, a los niños, al pueblo en sentido general. ¿Qué ha estado pasando real y efectivamente en la República Dominicana? ¿Y por qué no hemos tomado como conjunto, como nación, las medidas necesarias para un desarrollo armónico, sostenido, justo, de la sociedad dominicana, económica, social y políticamente? Yo creo que ha habido mucho de confusión y mucho de irresponsabilidad. Yo creo que los sectores que componen la sociedad dominicana
políticos, económicos, empresariales, profesionales, sindicales, no hemos adoptado la posición que debíamos haber adoptado hace tiempo para evitar que la República Dominicana continúe sin saber hacia dónde va. Porque hace tiempo que este país no sabe hacia dónde va. Se diría que se puede comparar con un equipo de béisbol o de fútbol o de cualquier deporte en el cual los jugadores salgan a la cancha o al play y ninguno sepa cuál base le toca jugar o qué papel le corresponde jugar en el desarrollo del juego. Así andamos en la República Dominicana. Cada uno tratando de resolver su problema como sector o su problema como individuo, independientemente de que a veces no se da cuenta que no está solucionando nada, que sería el caso ahora de la toma de una decisión aislada con relación a la tasa cambiaria sin tomar en cuenta los demás elementos que intervienen en la inflación, que a fin de cuentas es la que influye en la tasa de cambio, entre otras cosas. ¿Hasta qué punto todos estos temas no son parte de un solo tema? Del tema de la falta de un programa, de un plan de desarrollo económico, social del país. Y no estoy hablando de un plan hecho en detalles, sino por lo menos de líneas generales, de algo que el empresariado ha estado reclamando durante mucho tiempo: la existencia de reglas de juego, la seguridad de que esas reglas de juego, además de ser todo lo sencillas y claras que deben ser, tengan una cierta permanencia en el tiempo. Porque sin confianza no hay posibilidad de un desarrollo armónico, económico del país. Entonces yo creo que lo primero que debemos de hacer, por lo primero que tenemos que luchar y en lo primero que tenemos que ponernos de acuerdo, es en qué buscamos como país. ¿Cuál es el papel de cada sector de la sociedad dominicana en la búsqueda de esos propósitos? ¿Y cuál es el papel del gobierno en un país donde el presidente de la República tiene poderes increíbles, mucho más fuertes de lo que muchos de ustedes puedan imaginarse? Y lo digo porque he oído alguna gente diciendo que hay que llevar a algunos congresistas al Senado o a la Cámara de Diputados para enfrentar el poder del presidente. Y yo que pasé por la experiencia de ser congresista, con mucho apoyo congresional, y que enfrenté algunas medidas del presidente de turno, le puedo decir que el problema no se va a resolver por esa vía. Que lamentablemente el presidente, si dispone de la tercera parte de una de las cámaras, solo la tercera parte de una sola de ellas, está en capacidad de abortar cualquier iniciativa legislativa que esté en concordancia con los criterios de sectores importantes de la sociedad dominicana. Entonces, tenemos que comenzar a trillar el camino del entendimiento. Y tenemos que entender de una vez y por todas que la lucha por la institucionalización y por la
democratización y por la modernización del Estado dominicano no puede ser una lucha sectorial, sino que tiene que ser una lucha general, una lucha que llevemos a cabo entre todos, que será mucho más fácil si se tiene la suerte de que tengamos a partir de mayo de este año un presidente que esté de acuerdo con que el país tiene que cambiar y que esté de acuerdo con que las instituciones tienen que perfeccionarse y que esté de acuerdo con que la sociedad tiene que modernizarse. Claro, ahí está el criterio de cada uno y cada una de los dominicanos y las dominicanas. No podemos continuar por el camino de la ilegalidad en que se desenvuelve la República. El país tiene tasas impositivas totalmente divorciadas con las posibilidades reales, no ya del empresariado, sino del consumidor, que a fin de cuentas es quien viene a pagarlas. Y durante muchos años, decenas de años, el país ha ido viviendo una gran ficción, una gran mentira. Nadie paga los impuestos que dicen las leyes o los reglamentos, las disposiciones, pero nadie lo admite. Y lo que es peor, cuando se proyectan las estadísticas de la economía nacional, todas las informaciones resultan falsas. Ni es verdad el dato referente al monto de las exportaciones, como no lo es de las importaciones, como no lo es de las remesas, como no lo es de los ingresos por turismo o por cualquier otra actividad económica, pero tampoco los egresos, porque la fuga de capital no se registra. Y la fuga de capital es consecuencia directa de la falta de confianza, de la falta de regla de juego, de la falta de seguridad de que la persona que ejerce cualquier actividad económica o del tipo que sea, tiene garantía de leyes debidamente establecidas y leyes que serían realmente respetadas por todos. Entonces, pasar de una situación de ilegalidad generalizada a una situación de legalidad mediante el establecimiento de tasas racionales de impuestos que sirvan al mismo tiempo como elemento de combate a la gran corrupción administrativa que existe en el país. A mayores tasas impositivas, mayor corrupción. Pero además, no necesariamente menor recaudación. Yo diría que casi se puede asegurar que con la mitad de las tasas impositivas que existen hoy en la República Dominicana, las recaudaciones podrían superar el monto actual. ¿Por qué no hacerlo? No lo entiendo. Pero no lo entiendo ni del gobierno actual, ni lo entiendo del gobierno anterior. ¿Qué se busca? ¿Por qué se quiere mantener en esa situación a miles y miles de hombres y mujeres que no quieren tener que vivir con ese problema encima? ¿Cómo se justifica que una empresa que gane, digamos, 100,000 pesos, que paga 52,000 pesos de impuestos, pero si el dueño o el accionista mayor o los accionistas retiran lo otro, con lo cual apenas se vive, tendrían que pagar unos 20,000 más de impuestos sobre la renta? O sea, el impuesto sobre la renta no se revisa. No se calcula que el peso de hoy no es el peso de ayer.
Y así sucede con el Advaloren, con el ITEDI, con esos cientos de impuestos absurdos que existen y que no sirven más que para darle un poder indebido tanto al gobernante como a sus dependientes. No hay nada más altanero que un director de aduana cuando quiere. Y no digo nada más de Kiko Tabar, sino de otros también. ¿Por qué en este país realizar cualquier actividad económica se necesitan tantos trámites? ¿Qué se persigue con eso? Nosotros no lo acabamos de entender, pero menos entendemos que aquí se viva permanentemente hablando de la necesidad de que vengan técnicos extranjeros para que hagan un estudio de reforma tributaria y de cualquiera otra cosa que el país necesita que se haga. Yo les aseguro que en mi larga vida pública he visto tantos estudios. Lo vi en el CEA, lo vi en CORDE, lo vi en la Secretaría de Finanzas. Y veía algo también, que a medida que pasaba un gobierno, ese pedía su propio estudio, que generalmente repetía lo que decía el anterior. Entonces es un problema de decisión y de acción, no de desconocimiento de qué tenemos que hacer en el país. Para enfrentar la inflación debemos llegar a acuerdos mínimos. No es posible controlar la inflación mientras junto con la tasa de cambio se mueva la tasa impositiva y naturalmente esto mueve los precios de los carburantes, mueve los precios de los equipos, de la maquinaria, de los repuestos, lo cual viene entonces a presionar de nuevo y como dije antes sería el cuento de nunca acabar. Entonces mi pequeña o corta presentación de hoy prácticamente se limita a eso, a hacer un llamado en el sentido de que nosotros no vamos a llegar a ningún lado por el camino que estamos caminando, de que no es cierto que podemos encontrar caminos de desarrollo cuando hoy encontramos en primera plana de un periódico sectores de la misma clase empresarial contrapuestos, cuando hay mucha gente lamentablemente que cree que la inflación se puede controlar controlando uno solo de los factores que alimentan ese proceso inflacionario. Y ante todo, que estamos llegando a un punto decisivo, que no podemos continuar por donde vamos, porque si esta inflación, si este proceso continúa descontrolado y se hace cada vez más descontrolable, no es verdad que se va a mantener el débil sistema democrático que está viviendo hace algún tiempo el país. Democracia, por cierto, bastante limitada, pero mejor que cualquiera otra cosa. No sé qué tiempo me he tomado, pero la verdad es que hay tantas cosas que decir que no sé qué tiempo necesitaría para decir lo que querría decir. Y estoy seguro de que ustedes no están en disposición de escucharla. De todos modos, como hay una sesión de preguntas y respuestas, que a mi modo de ver
le indican al orador con mayor claridad qué es lo que la gente quiere oír, qué es lo que a la gente le está preocupando y cómo piensan que uno la está enfocando. Yo termino esta intervención diciéndole que si Dios primero y el pueblo después decide que a mí me toque gobernar a partir del 16 de mayo, del 16 de agosto, mi propósito, mi decisión, mi convicción, que es lo más importante, es la de hacer un real gobierno de consenso. Un gobierno en el cual cada sector aporte lo que tiene que aportar al proceso de desarrollo económico, social y político del país. Que yo creo firmemente que no podemos continuar por donde vamos y que no hay un hombre, no existe ese hombre con cualidades extraordinarias como para solo poder resolver todos los problemas. Que una de mis finalidades principales será la de imprimir seguridad a la nación de que tenemos un camino luminoso por delante, de que podemos borrar el pasado y el presente ominoso que mata de hambre, que mata por falta de medicamentos, que mata por contaminación, que mata de muchas maneras a miles y miles de hombres, de mujeres y de niños en los campos, en los barrios de apartadas ciudades. Pero no vaya muy lejos, muy cerca de aquí, en uno de esos tantos barrios de la capital de la República, en este momento, hay mucha gente que no ha desayunado, hay mucha gente que no tiene esperanza de comer, y hay mucha gente que se está muriendo de una enfermedad cualquiera, porque no tiene cómo adquirir el medicamento que le puede devolver la salud. Por ese pueblo, que es el mayor, tenemos todos que luchar. Si queremos estabilidad arriba, como en un edificio cualquiera, tenemos que tener fuerza en la zapata del edificio socioeconómico de la nación. Tenemos, todavía la deforestación no ha acabado con nuestros bosques. Gracias a Dios, aunque si esto sigue como va, no tendremos país en poco tiempo. Todavía tenemos más tierras de las necesarias para producir alimentos, materias primas, para impulsar nuestra economía y para mejorar la situación del pueblo. Todavía tenemos oportunidad de dar el paso hacia el frente, de eliminar la cobardía, de perderle el miedo a los recaudadores del Estado y comenzar a hablar claro y comenzar a actuar adecuadamente y comenzar a entender que debemos unirnos porque tenemos que debemos echar juntos el carro del progreso de la República hacia adelante. Y si lo hacemos, como yo estoy seguro de que lo haremos, podremos estrangular el proceso inflacionario. Podremos hacer un país más próspero, pero también un país más humano. Podremos
no solo mantener esta democracia, sino humanizar esta democracia, ensanchar esta democracia, hacer que ella llegue hacia la mayor cantidad de mujeres y hombres de nuestra tierra. Que Dios nos ayude a todos y muchas gracias. Yo no creo en políticas excluyentes. Yo creo que las políticas deben ser abiertas. Me mortifica mucho a veces cuando se plantea que este país debe convertirse en una economía abierta dirigida simplemente al mercado externo. Y en cierto modo olvidar que hay un mercado interno, que hay un cierto número de actividades económicas que no tienen cabida en el mercado internacional, pero además que son importantes para la fortaleza económica de la nación. Entonces yo no veo por qué tiene que haber contradicción entre el impulso y desarrollo de las zonas francas, que en un gobierno mío serían impulsadas, protegidas y apoyadas, pero no necesariamente en detrimento de la existencia y de la expansión de una industria de otro tipo, regida por otro tipo de leyes, con la finalidad de cubrir el mercado interno, pero también, en algunos casos, mercados externos. Yo creo que en el problema de la industria nacional, o en los problemas de la industria nacional, hay que hacer un gran diálogo. En este momento prácticamente la industria está siendo llevada a la quiebra. He oído algunas declaraciones de los dirigentes de la zona industrial de Herrera, de Jaina, etcétera, donde todas se quejan del problema de la tasa de cambio, la falta de dólares, ni le dan en el banco ni lo dejan que lo compren afuera. Y el problema de los intereses, el problema financiero que se está convirtiendo en un factor de costo exagerado y naturalmente sacando de competencia a la industria nacional. Yo creo que hay que establecer impuestos claramente definidos para productos finales, productos intermedios y materias primas. En ese planteamiento, y siempre bajos, nunca muy altos, en ese predicamento que muchos dirigentes industriales han planteado, me encuentro yo en este momento. En varias ocasiones usted se ha referido a Licey y aparentemente se ha publicado que usted eliminaría este impuesto por el cáncer público. Este tipo de impuestos de baja tasa y amplia base impositiva es utilizado intensivamente por países desarrollados como uno de los principales fuentes de recaudación. ¿Usted podría explicar cuál es el razonamiento suyo para proponer por su eliminación, o si usted cree que el ITEVI sería la base de una reforma impositiva? Se dice que el ITEVI es un impuesto que controla los demás impuestos, o que controla la evasión, y es uno de los argumentos más utilizados para defender el ITEVI. Yo creo, sin embargo, que el ITEVI no es más que un impuesto indirecto, un impuesto al consumo, un impuesto en este país aplicado de manera tal que se va multiplicando en cada una de los escalones en los cuales se aplica, que lleva en el momento de su aplicación, no es una baja tasa como se dice, es una baja tasa nominal, pero no una baja tasa real, porque el ITEVI se viene cobrando cuando ya todos los demás impuestos han sido cobrados, o sea, impuestos sobre impuestos. Y creo que en cierto modo ha sido una forma de darle la vuelta al impuesto al consumo, que creo que se llamaba IVA entonces. Es cierto, impuestos parecidos, no como el ITEVI, sino un impuesto al consumo final de los bienes y servicios que se brindan a la ciudadanía. La ventaja de ese tipo de impuestos es que tiene un
impacto en los precios, o sea, en la inflación, invariable. Un impuesto del 1% al consumo directo, al consumo final, es una inflación de un 1%. Es una carga de un 1%. El ITEVI es una carga que no se sabe qué representa, porque depende de si el dólar está al 10, o está al 15, o está al 2, o está al 6. Y depende además del humor que tenga el director de aduanas el día que se está liquidando la mercancía en la aduana, o el de renta interna. ¿Cuáles medidas a corto plazo o a plazo inmediato tomaría usted para enfrentar la crisis del sector energético? A mí me tocó hablar en un seminario, se llamaba Energía 90, creo, sobre el problema energético. El problema energético nacional se ha ido deteriorando a un punto tal en que ya llegamos al momento en el cual tienen que ser tomadas algunas medidas que tal vez en un proceso de menor deterioro no era aconsejable, que es la adquisición de plantas de turbogás, que no es precisamente el combustible más barato, sino el más caro, en plantas de cierta capacidad, como única medida de conjurar el problema de los apagones, que a fin de cuentas sale más caro que, por muy caro que resulte, el carburante que se utiliza en este tipo de plantas. Entonces hay que proceder de inmediato a la adquisición de plantas de turbogás con una capacidad de unos 200 megavatios. Hay que proceder a una reparación mayor, todo el parque energético de la CDE. Hay que proceder de inmediato a la contratación de plantas generadoras parecidas a la Itabo, aunque ese nombre de Itabo cae tan mal. Y hay que impulsar la intervención del sector privado en la generación de energía. Ahora, la intervención privada en la generación de energía, si no se regula, si no se controla, si se deja al libre albedrío, se puede convertir en uno de los peores problemas del país. Ya lo es, de hecho. Para permitir la intervención privada hay que tomar en cuenta la economía de escala, comenzando por ahí. No es que cualquiera que se le ocurra poner una planta de 1000 kilos por ahí lo pueda hacer, como está sucediendo ahora, sino que haya por lo menos un mínimo de kilos generados por plantas, para que el país no se perjudique, primero desde el despilfarro que significa las plantas pequeñas, y segundo porque la contaminación que producen esas miles de pequeñas plantas de cualquier tipo de carburante está realmente afectando gravemente la ecología nacional y hasta la salud del pueblo dominicano. ¿Cuál sería la política de un gobierno suyo frente a la actual política de construcción que ha seguido el presidente Balaguer? ¿Usted terminaría las obras iniciales, las pararía, tendría mucho énfasis en la construcción en un gobierno suyo? ¿Cómo funcionaría usted en ese aspecto? Bueno, mira, lo que se comenzó hay que terminarlo. Yo creo que eso es algo... que hasta tiene una simbología. O sea, el respeto a la continuidad del Estado. Ahora, lo que habría que determinar es el ritmo con el cual se siguen las obras. Una obra considerada no fundamental, no prioritaria, no importante, se puede ir haciendo a un ritmo muchas veces menor que al que la está haciendo el presidente Balaguer, a lo mejor tomando en cuenta el presidente Balaguer sus propias prioridades
y no las prioridades del país. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es la capacidad de producción de los elementos necesarios para la construcción: cemento, acero y otros. Nosotros hemos sobrepasado nuestra capacidad de producción de cemento y en vez de ser como debíamos ser, un exportador neto de cemento, somos importadores de cemento. Con una cosa que quiero aquí aclarar: esa planta envasadora de cemento que hay en Samaná, en la bahía de Samaná, está haciéndole un tremendo daño a la ecología de la bahía y obedece a una política desbocada de construcción del presidente Balaguer, no tanto en la cantidad de obras como en la velocidad que le imprime a esas obras. ¿Cuál es el afán del presidente Balaguer de acabar el Faro a Colón si lo puede acabar de aquí al 92? ¿Cuál es la prisa que hay con una serie de obras que realmente no, en este momento no son prioritarias, no representan solución a ninguno de los problemas que tiene el país, que sí agravan los problemas? Porque en la medida en que se importa cemento, en esa medida se agrava el problema de la balanza de pagos y se agrava el problema de la tasa cambiaria y se agravan todos los problemas nacionales. O sea, una política de construcción sensata, sin tanto énfasis, sin tanta velocidad, pero además permitiendo que el sector privado vuelva a incursionar, por lo menos en la construcción de viviendas, que ha sido sacado prácticamente de mercado como consecuencia de una competencia desleal del gobierno, del encarecimiento de todo, incluyendo el hecho de que los intereses hipotecarios están tan elevados que la clase media perdió la capacidad de adquirir una vivienda, aunque sea modesta. Eso hay que restituirlo con medidas que no son tan difíciles de tomar. Buenas noches. Buenas noches. El turismo es una actividad sumamente beneficiosa para el país. No solamente su mantenimiento, sino su desarrollo resulta altamente conveniente para la nación. Lamentablemente, no se ha enfocado el negocio del turismo en toda su dimensión. Porque se dice ya, y eso es clásico, que el turismo es un negocio de exportación, que en vez de mandar el producto al consumidor, trae al consumidor a que consuma en el país. No se han tomado las medidas adecuadas para producir gran parte de las cosas que consumen los turistas. Yo creo que ha habido una falla, claro que es una falla general de la economía, pero que se le debe poner gran atención. Y al sector turismo, yo creo que nadie que tenga dos dedos de frente y que tenga su cabeza bien puesta, puede pensar de otra manera que no sea la de darle todo el apoyo que requiere el sector turístico para su desarrollo. ¿Cuáles medidas concretas tomaría un gobierno suyo para disminuir o evitar la fuga de capitales? La primera, como dije en la intervención que tuve, la primera sería, si a mí me tocara ganar entre el 16 de mayo y el 16 de agosto, trataríamos por todos los medios de llegar a ese consenso de que hemos hablado, a darle al sector toda la confianza que requiere